Bienvenidos a nuestro canal. Queremos conocer tus opiniones sobre los contenidos. Deja tus comentarios en la parte de abajo. No olvides suscribirte y activar la campanita para recibir las notificaciones de los próximos videos. Y asimismo una persona con epilepsia, las condiciones son difíciles, pero podemos hacer una vida común y corriente. El medicamento, el tratamiento, los controles médicos permanentes, seguir la orden, realmente seguir la orden del neurólogo, ¿no? Del médico tratante. Y yo considero que en la parte del manejo de horarios lo dispone directamente el médico y es tratar de cumplirlos. Quizá no nos olvidamos se me olvidó el medicamento en este momento, pero lo posible es tratar de cumplirlos, tratar de llevar a cabalidad, creo yo, eh, como indicaciones de nuestro médico. Que se me olvidó, sí, perfecto, se me olvidó, pero ellos son los que estudian esta patología, ellos son los que están entrenados y nos tratan de dar la orientación precisa, es tratar de llevarla. Afortunada las personas que se pueden tomar el medicamento como que a cualquier hora, hoy me lo tomo a las 11, mañana se me olvidó y me lo tomo en la noche, no sé hasta qué punto es como ¿cómo se dice? Como realmente sano para el organismo de esa persona. El doctor nos lo aclarará. Pero yo creo que sí es necesario seguir las instrucciones de nuestro médico para poder llevar una vida normal dentro de todo lo que hemos venido haciendo siempre, nuestro estudio, conducir nuestro carro, ir a trabajar, hacer nuestras actividades diarias. Pero realmente creo que el doctor Andrés nos puede aclarar qué tan necesario es que sí cumplamos a cabalidad los horarios del manejo de nuestro medicamento. Mira que has tocado un punto importante antes de pronto que más pacientes nos comenten sobre sus restricciones y sobre cómo se sienten. Hay dos puntos que has tocado muy importantes. Uno, que finalmente las crisis no son iguales todas. Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando intentamos compararnos con otros o considerar que esas encefalopatías epilépticas que son muy discapacitantes de la infancia sean iguales al resto de nuestras epilepsias. Entonces, ese manejo cercano con tu epileptólogo va a permitir que entre los dos construyan, digamos que unos lineamientos que le permiten al paciente moverse más libremente dentro de su enfermedad. Tener todos estos espacios brinda al paciente empoderamiento, conocer cuál es la realidad y dejar de lado tanto mito que existe en el común, en la población. Y esto de la toma exacta en los horarios exactos hace parte del mito. Se trata de establecer unos horarios básicamente para que el paciente logre tener una adherencia a su tratamiento y no olvide una u otra dosis. Pero normalmente estos medicamentos tienen unas vidas medias, se llaman vidas medias, digamos que al tiempo que duran en la sangre, ¿sí? Es el tiempo que dura en eliminarse el 50% de la concentración de estos fármacos. Entonces muchos de ellos logran cubrirnos por las 12 horas, ¿de acuerdo? O sea que si yo me paso 10 minutos, 1 minuto, 30 minutos, probablemente no exista una alteración importante, pero sí va a pasar si yo olvido mi dosis del día. Olvidé mi dosis del día y ya pasó un día sin esa dosis. Eso sí podría afectar finalmente en el desenlace de las crisis. Por otra parte, a mí me gustaría decirles que cuando por ahí hablaba Julián, creo que era, sí, creo que era Julián, José Navarrete, él decía, mire, a mí me ha sido muy difícil de que yo no pueda viajar, de que yo no pueda hacer una u otra cosa. Es importante de pronto tener alguna compañía en algunas situaciones puntuales. Si yo voy al mar, si yo voy a una piscina, que sean sitios que pueden poner en riesgo mi vida si a mí me da una crisis. Si a mí me da una crisis nadando y estoy solo, pues posiblemente pueda que me ahogue. Pero si estoy en un lugar público donde hay gente alrededor mío que sabe que yo tengo epilepsia, lo más probable es que no. Estoy finalmente, por eso la importancia de socializar con quienes ando, de qué condición se sufre para que
la epilepsia no es una discapacidad y como, digamos que soporte de eso, les puedo decir que hay personajes ilustres y han sido finalmente íconos o digamos que personajes que han marcado la historia en su momento dado, como Hércules. Hércules sufrió de epilepsia. Personajes más recientes de pronto como Van Gogh, Julio César, ¿sí? San Pablo también, epilepsia, si ustedes sabían. ¿Quién? Napoleón Bonaparte. Uno dice, Napoleón sí conquistó imperios. El tipo fue una cosa fantástica, sufría de epilepsia. Entonces, no podemos seguir pensando que la epilepsia nos tiene que limitar. Pío IX, que fue un gran papa en toda la historia, sufrió de epilepsia. Ahorita, quien les gusta la lectura, que están aquí reunidos, eh, Fyodor Dostoyevsky sufrió de epilepsia, que si uno lee algunas de las historias de él, como Crimen y Castigo, él permanentemente está hablándonos en sus personajes de las crisis. Él en la cocinera de las crisis en Fyodor Dostoyevsky de Crimen y Castigo, él dice, mire, la señora cocinaba y sentía unos episodios en que un olor nauseabundo venía a ella y luego se desplomaba y hacía movimientos. Entonces, él vuelve toda esta sintomatología que lo afligía, lo vuelve un motivo de escritura y se vuelve casi que el William Shakespeare ruso. Entonces uno dice, fantástico. O sea, ¿cómo es posible que nos vengan a decir que no podemos hacer cosas con epilepsia? Albert Einstein. ¿Alguno de ustedes sabía que Albert Einstein sufría de epilepsia? Sufría. Van Gogh. ¿Cuántos cuadros famosos tiene Van Gogh? Esto de la noche estrellada de Van Gogh, a quien le gusta la pintura, finalmente pareciera ser que fue producto, como muchas de sus obras, de las auras visuales que tenía Van Gogh. Entonces dijo, bueno, esto tengo que aprovecharlo para alguna cosa, me debe servir estas auras que me dan, y él veía lucecitas y a él le parecía eso fantástico y las pintó y las reflejó en sus cuadros que lo hicieron muy famoso. Entonces miren que finalmente, yo no sé si esto sea motivo de, de satisfacción, pero realmente es una forma de motivarnos para pensar que finalmente tenemos una condición, ¿sí? Más no una limitación. Entonces, no todas las epilepsias son iguales, partamos de allí. Hay epilepsias de la infancia que sí son muy discapacitantes y lamentablemente nunca permiten un buen neurodesarrollo, pero todos los que están aquí tienen una cognición adecuada que les ha permitido desempeñarse en sus diferentes escenarios, y yo pienso que hay que comenzar a reconocerse como un individuo importante en la sociedad, al cual además ustedes tienen grandes cosas que aportarle. Entonces comenzar a buscar esos escenarios que nos empoderen para poder tratar de sobresalir en nuestros círculos sociales. Lo otro es que hay que comprometernos con la terapia. Obviamente, si tenemos un buen grupo tratante, vamos a estar ahí en manejo continuo y constante con nuestro grupo de confianza. Por ahí miren, Gabriela Matías nos hablaba que ya está haciendo su maestría, ¿sí? Conocemos a Ivana y a otros integrantes de aquí de Familias Púrpura que también están digamos que en actividades académicas de doctorado, maestría, especialidades. Muchos de ustedes tienen algún grado de posgrado. Entonces, miren que todos somos incluso motivo de admirar de otros. De los más adolescentes que de pronto nos escuchan aquí, que todavía no he visto uno y que me encantaría que de pronto pudiese intervenir. Pero entonces, es decir, venga, estamos juntos, estamos unidos y podemos ayudarnos cuando ustedes tengan dudas. Entonces, para nada sentirnos limitados. Bueno, y que ustedes conozcan que tienen un grupo de apoyo grande a través de estas redes en las cuales pueden sentirse acompañados. Gracias, doctora. Aquí quiero leer algunos mensajes y hablar de otra restricción. Aquí María nos dice, buenos días, me gusta mucho nadar, me gustaría mucho el buceo, pero el médico no lo recomienda. Soy muy estricta con el horario de mi medicamento. Ni saben cuándo me los tomo para yo estar tranquila de llevar una vida corriente. Tanto que salgo sola, con mucha confianza en esto, ¿no? Fiestas, trago, en fin, ya. Menciona la parte deportiva, nos gustaría que ahorita nos comentara la doctora y también el doctor Clavijo sobre el tema. Por aquí abajo también habla, bueno, Victoria está de acuerdo con el tema de los medicamentos, que tienen que ser pues muy puntuales. María también estaba mencionando que en la medida que nosotros cumplamos con las medidas estrictas que requiere nuestra condición, asimismo nuestro entorno dejará de victimizarnos o compadecernos, regalando notas, por ejemplo,
desconociendo el gran potencial y capacidades propias, a lo que se refería el doctor hace un momento. Victoria por acá dice que, bueno, genial, y acá vuelve a hablar María sobre, de pronto si en las investigaciones habrá mujeres en condición de epilepsia sin ir muy lejos, profesionales, lo que comentaba el doctor, y la verdad sí es muy importante saber que ya muchas personas son, como decía, artistas, políticos, escritores, gente que está muy bien preparada, también pues ha tenido epilepsia. Y me hago colación a una atleta que está ahorita en los Olímpicos, que es velocista. A ver, hablemos de la parte de los deportes. Claro, el deporte es una actividad normal de la vida del ser humano. Bueno, las personas que hacen deporte. Entonces, las personas que tienen la posibilidad de hacer sus ejercicios diarios, de que hagan una actividad física, realmente es supremamente importante para nuestra salud, ¿no? No solamente nuestra salud física, sino también nuestra salud mental. Y es perfectamente natural que podamos ejercitarnos en el deporte que nosotros queramos, en el deporte en el que nosotros mejor nos sintamos, siempre con la salvedad de que las personas que están cerca de nosotros conozcan nuestra condición. Eso es absolutamente indispensable para nosotros. Es casi que una camisa de fuerza, pero es simplemente porque dado el caso de que presentemos alguna crisis, pues haya una persona que nos dé la mano, haya una persona que nos acuda en ese instante, pero el deporte pueden hacerlo perfectamente, no hay una restricción específica que nos diga que porque existe una condición de pacientes con una epilepsia, tengamos que dejar de hacer el deporte. Es que es parte de nuestra vida. La vida hay que tratar de llevarla lo más normal, lo más natural posible. Nosotros no podemos dejar de vivir la vida, nosotros no podemos restringirnos tantas cosas por los mitos, por las ideas que otras personas tienen, porque desde el desconocimiento hablamos cosas, porque escuchamos una historia de fulanito que estaba, qué sé yo, corriendo o alzando pesas o no sé, y le dio una crisis. Claro, tenemos que identificar cuáles son, pues, el deporte en el que yo pueda practicarlo y que no corra riesgos, ¿no? Imagina un pesista con un cuadro epiléptico y que no tenga un control médico, que no siga las normas de su médico y alzando barras, alzando pesas, pues el riesgo es muy alto. Entonces tenemos que identificar qué es lo que realmente nos gusta, que tengamos un control médico y que tratemos de llevar la vida normal, lo que el doctor decía hace ratico, es decir, si yo me voy a una piscina o si yo me voy al mar sola, donde nadie me conoce, nadie sabe de mi condición y me da una crisis en el agua, pues seguramente que no voy a salir. Pero si voy acompañada, si las personas que están conmigo saben cuál es mi condición y que puede ocurrir una crisis en cualquier momento, entonces pues van a estar pendientes de eso. Es dar a conocer mi situación con las personas de mi entorno, pero la vida hay que seguirla viviendo. La vida hay que tratar de llevarla lo más normal, lo más natural que nosotros podamos. No podemos restringirnos. Nosotros mismos no podemos llegar a rotularnos y a de alguna manera sentir lástima por nosotros y generar en otros que sientan por nosotros. Pobrecito, es que no puede hacer las cosas. No, la vida hay que tratar de llevarla lo más natural posible, lo más natural posible. Doc, no sé si hay alguna restricción específica de algún deporte. Realmente, restricciones específicas no, pero tú has mencionado algo importante y es que si los deportes de contacto o de alturas realmente que implican un riesgo adicional para tener algún tipo de lesión en caso dado de tener una crisis durante la ejecución del mismo, pues realmente están un poco más restringidos realmente. Uno dice, venga, si usted va a hacer deporte de alturas, si va a hacer deportes
de inmersión, en este caso, como el buceo que nos mencionaba aquí nuestra asistente, es un poco más de riesgo. ¿Por qué? Porque finalmente a metros de altura o a metros de profundidad de llegar a presentar una crisis va a ser muy difícil de lograr llevarla a la superficie y colocarla, digamos que en una condición de saludable, ¿sí? O en una condición de que no sufra una complicación mayor de estar en la profundidad sin conciencia. Entonces, por eso les decía que hay tipos de crisis. Entonces es muy diferente a tener una crisis de ausencia o una crisis con alteración de la conciencia no motora a tener una crisis tónico-clónica generalizada, ¿sí? Ah, no, pero es que a mí mis crisis me duran 30 segundos y a otro le duran 5 minutos. Por eso decía que todos los pacientes tienen quizás una forma diferente de tener las crisis. Es muy importante aprender a individualizar cada paciente para saber de pronto qué restricciones puntuales podría tener sin llegar a limitarlo, pues, de una manera irracional. Entonces, casi que las limitaciones se hacen en el contexto muy individualizado, tratar de no mantenerlos en una realidad distinta, de sentirse como que no puedo hacer nada, como nos decía José Navarrete, no, es que me dicen que no puedo hacer nada. No, realmente uno no puede restringirlos a todos por igual. Sí, miren que hay epilepsias que son fotosensibles. Entonces, hay algunos que dicen, mire, yo veo lucecitas y me dan crisis. Entonces, no todas son fotosensibles. La epilepsia mioclónica juvenil, la epilepsia de puntas occipitales, pues son fotosensibles, el resto no. Entonces, ¿yo por qué voy a restringir al resto de ir a una discoteca que tenga strobers si ellos no van a hacer crisis con la luz? Entonces, miren que son cosas que son muy míticas y que tienden a generalizarlos a todos por igual. Entonces, es importante que cada uno sepa que las epilepsias son diferentes en cada uno de ustedes, y por eso es muy importante hablarlo con su terapeuta, hablarlo con su epileptólogo para identificar realmente qué tantas cosas puedo hacer. A mí me gusta el deporte, lo que decía Mónica. Entonces, encontremos un deporte que a mí me guste y que no me coloque en riesgo, ¿sí? Que yo pueda hacer y que no me coloque en riesgo. A ir acompañado de pronto en un grupo de amigos. No quiere decir, venga, es que estoy yendo acompañado porque es que me tienen que llevarle la mano. No, voy a hacer muchos de nosotros vamos acompañados y no tenemos nada, ¿sí? Entonces uno le dice, venga, vámonos, Julanito de tal, vámonos a montar bicicleta, vamos un grupo, normal. Pero oigan, yo sufro de ataques, me da esto, cualquier cosa, me echan ojo. No es una cosa complicada, simplemente denme esperita, se maneja así. Entonces todo el mundo va a estar más tranquilo porque ustedes ya lo colocaron en sobreaviso, ¿sí? Venga, no quiero que me sobreprotejan, yo me sé manejar perfectamente, esto es algo que pasa, solamente que tengan cuidado. Entonces, es simplemente hacer del entorno algo más seguro, realmente. Quería compartirles una legislación que existe desde la parte colombiana, de leyes colombianas, quienes están en Colombia. Existe la ley 1414 del 2010, donde nos habla de todas, digamos que la normatividad del paciente que tiene el diagnóstico de epilepsia. Entonces ustedes van a encontrar que el capítulo 3 habla de derechos y deberes de los pacientes con epilepsia. Ahí van a encontrar, me pueden dar licencia de conducción, ¿cuándo puedo conducir? La ley colombiana considera que si es un paciente que tiene crisis controladas de más de 3 meses, pudiese dársele la posibilidad de conducir. Entonces, con algunas restricciones muy puntuales, pero mire que ustedes van conociendo todo este tipo de legislación. Ustedes pueden decir, venga, pero es que tengo derechos muchos que aún no conozco desde la parte legal. Entonces, léansela. Muchas veces nosotros somos quizás víctimas del desconocimiento mismo de la ley, por eso es que nos acontece todo lo que nos pasa el guardia y nos quiere timar, y miren y miren que no tenemos necesidad de tener ninguna condición de salud, pero a todos nos quieren timar por desconocimiento de nuestros derechos y nuestros deberes. Entonces, quienes tengan la posibilidad de leerlo, se los recomiendo, ¿vale? Mire que lo que el doctor Andrés dice es supremamente importante cuando habla de que cada persona tiene una condición. Y no solamente desde la epilepsia, o sea, no solamente desde la epilepsia. Cada uno de nosotros somos un mundo absolutamente diferente a los demás. Cada uno de nosotros tenemos condiciones diferentes, gustos, metas, propósitos. Cada uno es un mundo diferente. Y así mismo es no solamente la epilepsia, cualquier otra patología. Puede que nosotros, que hoy tengamos
un diagnóstico de epilepsia y el diagnóstico es común, pero mis características no son las características de ninguno de ustedes. Pueden ser características similares, pero las mías son las mías. Eso es como mi huella digital, eso es lo mío. Y es por eso la importancia de que yo esté tan conectada con mi médico epileptólogo, porque él sabe cuáles son mis características y sobre mis características es que se trabaja, no sobre las características de José, de Angie, de Gabriela, no, son sobre las características de Mónica, sobre las que se trabaja mi patología y cualquier otra patología. No se puede trabajar con, no sé, yo desde la neuropsicología digo con protocolos, pero desde la epilepsia no sé cómo se diga, no se puede trabajar como con una ley universal de esta persona tiene una epilepsia de tal tipo y entonces la trabajo igual, no, porque depende de sus condiciones, depende de no sé, de su estilo de vida, depende de sus gustos, entonces la van a manejar, su médico epileptólogo la va a manejar. Entonces, este es de mis propias características. No podemos generalizarlos aún que tengamos un diagnóstico general de epilepsia. No, cada uno somos únicos, somos exclusivos. Entonces, por eso es importante el conocimiento de mis propias características y el manejo y la relación ahí de la mano constante con mi médico epileptólogo. Muchas gracias, doctora. Cata, creo que hay unos mensajes. Acá Victoria nos está hablando de los deportes que no se pueden hacer, que el doctor ya nos estaba contando, sobre la aviación, escalar, carrera de caballos, paracaidismo, parapente, rodeo, velero, surf. Bueno, María Juliana nos cuenta que, digamos, los médicos en las consultas, yo en las consultas entro con mi mamá, y digamos, mi neurólogo le dice a mi mamá las restricciones que tiene que tener conmigo, entonces mi mamá la sigue muy bien y ella me sobreprotege frente a las restricciones que me da mi neurólogo. Entonces María Juliana nos estaba contando sobre eso, que los familiares nos meten los temores de ellos a los pacientes. Y es muy cierto, porque digamos, mi mamá, digamos, a mí no, digamos, yo no monto bicicleta porque mi mamá le da miedo que yo me caiga, por lo menos. Ok, gracias, Cata. No sé quién, alguien más quiera compartir alguna restricción que falte. Porque hay muchas, de pronto en la parte, bueno, laboral sabemos que en Colombia y bueno, en muchas partes del mundo, como la epilepsia no es una discapacidad como decía el doctor aquí en Colombia, en España sí, siempre uno tiene el temor de decir que tiene epilepsia o no en la entrevista de trabajo, y eso pues ya produce rechazo si lo dice o si no lo dice, o cuando uno está trabajando ya le da una crisis, pues uno se topa pues con el rechazo, con la estigmatización de los compañeros o de los jefes, y como bien decía la doctora, pues eso nos limita a todos y crean esos mitos y esos estigmas que nos impiden desarrollar la vida en la normalidad. Y pues la ayuda de los neurólogos y el apoyo de la sociedad, el conocimiento de la sociedad sobre la condición es importante para que esto se quite o se esté quitando y podamos tener esas restricciones. O sea, no pueden decir que hay trabajos que sí creo que hay que tener cuidado. O sea, en el área de la salud, un médico, una enfermera, decir que por la angustia, por el estrés, pues muy difícil que esté atendiendo pacientes, puede ser. Conozco de casos que son así, que hay enfermeras que tienen epilepsia y la han sacado porque ha tenido una crisis en un sitio en el hospital, entonces han tenido pues esas situaciones. Gracias por apoyar nuestra labor de educar y concientizar sobre la epilepsia. Danos un like y no olvides suscribirte.